Muy bien, continuamos en Sin Mordaza. Está con nosotros el diputado provincial Rubén Giustiniani. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación. Hay varios temas. Yo quiero reconocer varias cosas. En algunas ocasiones lo hemos comentado en el programa. Primero que el trabajo legislativo suyo, no es para empezar tirándole flores, pero todavía seguimos hablando de algunos temas que usted impuso en la agenda nacional cuando estaba en el Senado de la Nación. Pero ahora, específicamente, antes de hablar de alguno de esos temas, me gustaría hablar de algo que termina de presentar en la provincia de Santa Fe, que tiene que ver con los servicios públicos. Básicamente, ¿qué es lo que busca usted o que quiere lograr? Primero, que se respete la Constitución Nacional, el artículo 42, el derecho de los usuarios a ser escuchados. Hoy muchas veces no tenemos derecho a pataleo. Un funcionario nos aumenta la tarifa de un día para el otro, nos enteramos a través de los medios de comunicación. Queremos audiencias públicas, previas, obligatorias, vinculantes. Queremos un capítulo claro del derecho de los usuarios, es decir, a dónde se puede ir a quejar un usuario. Por lo tanto, un ente de control que controle a las empresas, que el servicio sea universal, sea ininterrumpido, el servicio sea justo, tarifas justas y razonables, deberes de las empresas a informar en cuanto a las inversiones que realizan. Todo esto son temas que hay que concretarlos en un marco legal para que fundamentalmente el usuario que no tiene alternativa, porque cuando usted compra un par de zapatillas, sí, usted va a una tienda, un shopping, elige dónde ir, después elige qué marca compra, elige de acuerdo al dinero que tiene, qué precio y calidad elige. Ahora, cuando usted enciende la luz en su casa, no hay opciones. Abre la canilla, no hay opción. Ahora, recibe la boleta, sí, o paga, sí, o se lo cortan. Entonces, la naturaleza del servicio público es diferente al otro, al mercado. Entonces, deberes de las empresas, derechos de los usuarios, ente de control, audiencia pública, son todos temas que deben estar perfectamente regulados. Bueno, pero por ejemplo, en el caso de las audiencias públicas, yo mismo he asistido a algunas de ASA, pero al mismo tiempo uno puede participar, escuchar, incluso si se anota puede hablar, pero no hay no es vinculante. Eso no se toma en cuenta. A lo sumo es como una sugerencia, pero generalmente eso se dice o se hace después que ya está el aumento. No, por eso. ¿Qué es lo que propone usted? Que sea previa y que sea vinculante. O sea, la audiencia no le va a fijar a la empresa el precio. El 15,3. Claro. Pero la empresa no puede decir, si la audiencia fijó un marco de aumento determinado, no puede aumentar el doble después. O sea que la audiencia es fundamental. Y en el caso de los entes de control, ¿cómo funcionarían? Porque acá aparece otro problema, el tema de los intereses entre una empresa como la Empresa Provincial de la Energía, que dice, bueno, a mí me quitaron los subsidios de la Nación, este es el costo de la energía, lo tengo que llevar a los usuarios de esta forma. ¿Cómo puede trabajar el organismo de control sobre la EPE? Primero, que sea un ente de control profesional con gente, ese ente de control independiente. O sea, independiente. Tiene que haber concursos y tiene que ser gente capacitada. Y segundo, un tema clave, con participación de los usuarios. Es decir, que las organizaciones de los usuarios deben tener un lugar en el ente de control, que son las que verdaderamente defienden a la gente, ¿no? La gente muchas veces se siente desprotegida y bueno, son estas ONG que trabajan todos los días, asociaciones de usuarios, y deben tener un lugar, una silla en ese ente de control. Ahora, en ese ente de control también mirar, por ejemplo, las inversiones. Porque claro, si no hay inversión, a la larga siempre vamos a tener problemas con las empresas. Por eso planteamos un capítulo de deberes de las empresas. Y ahí es donde aparece el tema de las inversiones. Porque el servicio, es lo que le decía, usted prende la luz y se tiene que prender la luz. Sí. Abre la canilla, y entonces el servicio debe ser universal, ininterrumpido, y ese es el deber que tienen las empresas a través de inversiones para que esto realmente sea así. ¿Cómo hacemos en el caso del agua, donde tenemos un inconveniente que gran parte de la población santafesina no tiene agua potable? Y bueno, hay que hacer un plan para que lo tenga. Es el derecho humano esencial, el agua potable. No puede ser que no tenga agua potable, que haya gente que no tenga agua potable. Lo mismo que las cloacas, para la salud pública. Es decir, que hay que hacer un plan
a corto, mediano y largo plazo. No se dará del día a la noche, pero sí hay que tener un camino muy concreto para hacerlo. Ahora, cuando yo lo escucho, pero también lo escucha la gente desde su casa o el televidente, y dice, ¿y cómo alguien puede oponerse a esto? A poder expresar su voz antes de un aumento del uso de agua. Y la pregunta es, ¿qué pasa con la política? ¿Está dispuesto a aprobar un proyecto como el de ustedes? Bueno, lo presentamos con Silvia Burgia y Palo Oliver en la legislatura, le dimos ingreso y vamos a hacer una campaña de recolección de firmas por toda la provincia de Santa Fe. Lo mismo nos preguntábamos cuando yo presenté en el Senado de la Nación el 82% móvil y logramos que fuera ley. Lo vetó la presidenta, pero logramos que fuera ley cuando éramos minoría. O sea, en una Cámara donde tenía una hegemonía mayoritaria del oficialismo y logramos aprobar esa ley. Logramos sacar la media sanción de decomiso de los bienes económicos del narcotráfico, que hoy diputado lo tiene a consideración y si lo vota es una muy buena ley de herramienta a la justicia. Es decir que estos temas que son de la gente mismo empuja para que se aprueben y nadie se haga el distraído con estos temas. Me gustaría tocar uno de esos temas que usted mencionó, pero no quiero dejar pasar su solicitud a la Corte, o en este caso a la Justicia, para conocer los detalles del contrato famoso de YPF con Chevron. ¿Cómo está la situación? Porque bueno, la Corte dijo que se lo tienen que dar a usted. Así es. Y usted no lo recibió todavía. Todavía no. El 10 de noviembre, un fallo histórico que debiera ser estudiado en las universidades, la Corte dijo, no es del Estado el derecho a la información, sino que es del pueblo de la nación argentina. Es un fallo muy importante que va a valer no solamente para esto de YPF y este contrato, sino que va a valer para todas las otras empresas del Estado con participación mayoritaria, ENARSA, AISA, ARSAT y todos los otros contratos que firmó YPF. Entonces, es grave que hasta el momento esté incumplido un fallo de la Corte, es grave desde el punto de vista institucional. Y es mucho más grave cuando hay funcionarios del gobierno que avalan el incumplimiento de un fallo de la Corte. Bueno, discúlpeme, pero la escuchamos a Laura Alonso de la Oficina Anticorrupción decir que ella ahora está de acuerdo que no se dé a conocer. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo toma usted? Porque usted es uno de los que debe recibir la copia. Primero, es llamativo que ella haya cambiado de opinión como cambia de opinión, pero lo más grave aún que eso, es que ella vale el incumplimiento de un fallo de la Corte. Porque el tema no se discute más. O sea, el tema se discutió en el juicio que duró 2 años y medio. En el 2013, cuando YPF y Chevron anuncian este contrato, pedimos al Senado que el Senado vaya a una copia del mismo. ¿Por qué? Porque se trataba nada más y nada menos que 35 años de concesión sin licitación, concesión directa a una empresa extranjera que se le daba la zona de los recursos naturales más ricos del país. Entonces dijimos, bueno, ante semejante hecho que no había pasado por el Congreso, por lo menos envíen una copia del contrato al Senado. La respuesta de YPF a mi nota fue que como eran una empresa privada no tenían obligación de dar ninguna información cuando hacía apenas 6 meses que habíamos recuperado el 51% de la acción. Y ahí, después de todo ese recorrido de la justicia, el fallo de la Corte fue contundente en donde dijo, acá hay interés público, a pesar de lo que alega YPF de las cláusulas confidenciales, que ya lo había fundamentado en el juicio, debe darse a conocer ese contrato. O sea que lo que hoy sigue es incumplido ese fallo de la Corte y todo ese debate de las cláusulas confidenciales ya se sustanció en el juicio. Ahora, diputado, a ojo de buen cubero y por su experiencia parlamentaria, ¿qué uno imagina o qué información tiene de cosas que puede decir ese contrato que hace que sea imposible que se conozca? La pregunta se va agigantando con los hechos que están ocurriendo, que son llamativos en estos últimos días. La pregunta, ¿qué es la que usted hace? ¿Qué se esconde atrás de este contrato que todavía no podemos conocer nada del mismo? ¿Por qué? La jueza renunció. La jueza que tiene que aplicar el contrato, la semana pasada nos enteramos por el boletín oficial de un decreto del presidente Mauricio Macri aceptándole la renuncia a la jueza Carrión de Lorenzo a partir del 1 de mayo.
La jueza todavía está actuando, esta semana tiene que resolver. Lo llamativo es que ya renunció, a partir del 1 de mayo se le acepta la renuncia. Lo segundo llamativo es esta aparición de la Oficina Anticorrupción ante un tema que ya estaba discutido, con argumentos que ya se dieron por la parte de la empresa en el juicio y que la Corte le dijo, señores, no tienen razón, den a conocer el contrato. Lo tercero llamativo es que Miguel Galucho, presidente de YPF, el domingo pasado, todos lo leímos, un extenso reportaje, era la primera vez que daba un reportaje desde el 2013, que es presidente de YPF, en donde él decía que se ofrecía para la continuidad de YPF porque él era un hombre de YPF y llamativamente lo hicieron renunciar antes de anoche. O sea que van apareciendo cosas que son bastante llamativas y que hacen cada vez más grande esa pregunta, es ¿qué se esconde atrás de este contrato? Laura Alonso dijo, nos convocaron para explicarnos por qué no podían darlo a conocer. Yo fui, Giustiniani no fue. Pero es que no se trata de que yo vaya a una oficina de YPF para que me expliquen a mí qué hay en el contrato de YPF. Se trata de que le digan a la sociedad. El secretismo le hizo mucho daño a la Argentina. En los últimos años hemos tenido, cuando se ha reunido un funcionario entre cuatro paredes con empresarios, sin control social, eso ha salido bastante mal. O sea que usted esto lo va a seguir hasta tener la respuesta que la Corte estableció. Bueno, por supuesto, es que se tiene que cumplir el fallo de la Corte. Sería muy malo que nos pase como Brasil, acá al lado, el Petrolao, con Petrobras, que es la hermana de YPF, en donde está en jaque un gobierno, porque las cosas no se hicieron bien y se hicieron de manera oscura. Entonces, me parece que hay que darle transparencia a eso. Todos queremos una empresa de bandera fuerte, eficiente, con desarrollo energético autosustentable, de autoabastecimiento. Pero bueno, para todo eso las cosas hay que hacerlas bien y hay que hacerlas de cara a la sociedad. Diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes.